El día de hoy lo que vamos a ver es el asunto del efecto Doppler. Bueno, Doppler fue un científico austriaco, ¿ok? Que tiene que ver con el hecho de cómo cambia la frecuencia percibida si la fuente de sonido se mueve o si el observador se mueve. O sea, en primera instancia, lo que voy a mostrar aquí es la siguiente simulación. Aquí tengo una, esta que está aquí. Ok, entonces, claro, quiero que estemos claros en lo siguiente. Eh, este va a ser el receptor, o sea, la persona que escucha, ¿no? El receptor de sonido, alguna persona que escucha, un micrófono, lo que sea, que pueda procesar sonido. Y del lado de acá va a estar el emisor. Pues una bocina, algún tipo de dispositivo, un diapasón, cualquier tipo de un motor encendido, cualquier tipo de dispositivo que sea capaz de emitir este sonido. O sea, aquí estaría este es el receptor, este es quien escucha y aquí estaría quien emite la señal. Entonces, para hacerlo más sencillo, utilizar ondas armónicas, o sea, sinusoidales, o sea, que se mantenga fijo el frente de onda en longitud y que sean, o sea, formas armónicas, que sean sencillas de ver. Entonces, en este caso vamos a hacer la simulación. Ahí se está viendo claramente que la longitud de onda, como siempre es, la longitud de onda es la distancia entre estos son los frentes de onda, la distancia de aquí es la longitud. La longitud de onda está asociada con lo que es distancia. Entonces, nótese que aquí están unos valores de tiempo, estos que están aquí. Con esto, aquí está en centisegundos. Bueno, el asunto es que esto que está aquí da la información acerca de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia ahora es tiempo y es el tiempo que le toma, por ejemplo, a la onda ir de este punto a este punto. O sea, ir de longitud a longitud de onda. Entonces, ahí entre las dos se puede generar lo que es la velocidad, ¿no? Se puede construir la velocidad. Se viendo el tiempo que le toma ir de frente de onda a frente de onda y se viendo la distancia sobre la longitud de onda. Ya conocemos la fórmula de longitud de onda por frecuencia, que es la velocidad de la onda. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con sonido. El sonido a nivel del mar, bueno, a una atmósfera de presión es 340 metros por segundo. El asunto es que aquí, el primer ejemplo, estoy hablando del caso en que ambos están fijos. Evidentemente, la frecuencia emitida aquí será percibida por el receptor sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Eh, sí, vamos a ver. Bueno, aquí lo pongo solamente esquematizado. Voy a escribirlo porque no lo escribí allá. Entonces, aquí sería el receptor. No sé si ponerlo en rojo. Vamos a poner receptor. Así en receptor y aquí el emisor. Receptor emisor. A ver, voy a ponerlo en azul para que se vea más. Para ver la diferencia. ¿Ok? Vamos a ponerle ahora su... Suerte para distinguirlo. Este es el emisor. Pues una bocina o algún tipo de dispositivo que emita. Recuerden que tiene que ser un sonido armónico para poder hacer los cálculos. No puede ser un sonido caótico. Aquí es el receptor. Entonces, como se dijo anteriormente, la distancia entre los puntos estos son la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda está asociado, la longitud de onda está asociado a espacio. O sea, la distancia de aquí a aquí, la distancia, esa es la longitud de onda. ¿Ok? Pero el tiempo que le toma a esa onda ir de ahí a ahí es lo que es la frecuencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer caso. En el primer caso, vamos a ponerlo acá, aquí, aquí, primer caso. La fuente emite, pero la fuente está estática. Entonces, nótese que el receptor se dirige hacia la fuente. Entonces, pondremos así. Aquí está. Quien escucha se dirige hacia la fuente. Lógicamente, la señal, la onda, tiene su velocidad. Tiene una velocidad hacia acá. Como emite de manera isotrópica, eso se dirige hacia acá. Esto me salió mal. En dos direcciones. Bueno, le cambié un poquito el tamaño de la flecha, pero eso no tiene nada que ver.
sí, isotrópica en 2 direcciones en este caso. El asunto es que en la misma dirección que está yendo va en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, si la persona, el receptor que está aquí intenta medir la velocidad, le va a parecer que la velocidad es más grande. Eso es lo primero que se va a ver. Pero el asunto es que, vamos a verlo de nuevo, vamos a reiniciarlo, sería así. Emite la señal y aquí se puede apreciar por lo menos, desde el punto de vista acá, que la longitud de onda no está cambiando. La longitud de onda es la misma, pues quien emite mantiene su longitud de onda. Así que lo que la percepción del receptor, la bolita roja, la frecuencia va a ser mayor y también la velocidad de la onda. Se intenta medirla porque va en sentido opuesto. Así que lo primero que puedo hacer aquí es lo siguiente. Puedo decir, en primera instancia, eh, que la velocidad, pero vamos a ponerle velocidad percibida, a ponerle esa comita. Pero yo creo que sería mejor una V y esto que está aquí. A poner una comita ya. Esa es como la velocidad percibida por el receptor. Cuando el receptor intenta medir la frecuencia, la velocidad de esa señal. Entonces ahí va a pasar lo siguiente. Como va en sentido opuesto, se va a aumentar la velocidad, es decir, la velocidad del sonido. Vamos a tomar que ese sonido, eso es lo primero que debo decir, este va a ser sonido. Van a utilizar otro tipo de señal, porque se puede transmitir también ondas mecánicas en un tipo de sustancia. Vamos a poner específicamente sonido para que sea más conocido. Sonido. Bien, entonces aquí, ponerlo acá, no lo puse aquí, bueno, no importa. Vamos a ponerlo acá porque es la diapositiva de inicio. Listo, entonces lo primero sería aquí, ya no de aquí. Voy a empezar los cálculos matemáticos aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la situación representada. Entonces, voy a ponerlo en azul, sí, está bien. Este está estático y es quien se dirige hacia vamos a ponerlo mejor aquí. Es la fuente, es el receptor de audio, el que va hacia allá, quien escucha, va hacia allá. Entonces, en la dirección contraria es que se dirige la onda. En realidad estamos diciendo que es sonido, así que la onda va en sentido opuesto. Cuando la persona intenta medir la velocidad del sonido, le va a parecer que es más alta porque ella se está moviendo, así que ese efecto se va a apreciar acá. Entonces aquí será la velocidad del sonido, más la velocidad del receptor. Velocidad del receptor, quien escucha, del receptor. ¿Ok? Ese va a ser el problema cuando intente medir. Entonces, el otro detalle es que la frecuencia va a aparecer una frecuencia diferente. Va a haber una frecuencia diferente, pero nótese que la longitud de onda es la misma. Así que si la longitud de onda es la misma, se puede ver lo siguiente. Si la longitud de onda, vamos a dejar esto aquí en fórmulas. Vamos a poner un marco rojo para que se aprecie. Esa es una primera aclaración. Si la persona intenta medir, por eso está la velocidad comita ahí. La persona intenta medir la velocidad del sonido, no tomando en cuenta que él se está moviendo y la fuente está estática, bueno, en reposo relativo, pues. Pero para el punto de vista de él, la fuente, o sea, él se está moviendo y la fuente está bajo otro marco de referencia detenido. Pero si él intenta medir el sonido, se va a aumentar porque la velocidad de él y la velocidad del sonido se están sumando. ¿Ok? Lo mismo está pasando con el registro porque no te sé, lo mismo va a pasar con el registro de frecuencia. En el registro de frecuencia, cuando haga así, la frecuencia va a aumentar. Pero no quiero que... Porque los intervalos en el cual llega la frente de onda va a ser más rápido que si hubiera estado detenido, o sea, diferente que el caso este. Si está aquí, percibe la frecuencia igualita como se está emitiendo aquí de la fuente estática y también estática, pero en el caso de acá no, en el caso de acá, como él se mueve, él hace que los frentes de onda lleguen más rápido, así que la frecuencia, el tiempo que le pasa a llegar de cresta a cresta, aumenta. Así que aquí la frecuencia también va a ser diferente. Vamos a poner aquí. Bueno, hay que saber primero que toque la frecuencia de la fuente. Vamos a poner F sub 0. La frecuencia de la fuente. Vamos a poner F sub 0.
Normalmente va a ser, lo que es normal es que sea la velocidad del sonido, porque estamos hablando de sonido, velocidad del sonido, entre la longitud de onda, entre su longitud de onda, sub cero, la que emite la fuente. Voy a ponerle sub cero a la que emite la fuente. Vamos a ponerle sub cero a lo que es propio de la fuente, lo que está emitiendo. ¿Ok? Eso se puede quitar después. Si hay alguna clase se quita, también vamos a ponerlo aquí. Sí, porque esa es la fórmula anterior. Si despejamos, sale la velocidad del sonido. Pero ¿qué pasa? Como él se mueve, le va a percibir otra frecuencia, va a poner otra frecuencia. Le va a aparecer lo siguiente. A poner F, comita. Comita para lo que está percibiendo, algo percibido, algo que no es real. Ajá, a poner, muy bien, una barrita ahí al espacio para que se vea. Entonces va a ser, desde este punto de vista, como aquí, velocidad entre longitud de onda, la longitud de onda se nota que es la misma. Así que vamos a poner una división en la cual la velocidad de arriba va a ser la velocidad aparente. Velocidad aparente. Entre la longitud de onda sub cero, que es la longitud de onda propia la longitud de onda propia de la fuente. Vamos a ponerlo así, así, muy bien. Ok. Entonces, claro, yo puedo tomar esto que está aquí y decir lo siguiente. Bueno, ya aquí puedo introducir lo que está del lado de allá. Esto que está aquí lo puedo introducir debido a esto, ¿no? Una situación relativa. Vamos a ponerlo aquí porque se puede hacer. Entonces aquí va a ser, en la parte de arriba sería velocidad del sonido, V sonido, velocidad del sonido, en ese medio, más la velocidad del receptor, porque se está moviendo. Como se ve en el diagrama, velocidad receptor. Receptor, entonces aquí la longitud de onda, lambda sub cero. Entonces aquí puedo hacer una denominador común, ¿no? Vamos a copiar esto y pegarlo abajo. Tomo esto de aquí. Bueno, vamos a ver si puedo. Vamos a quitarlo de arriba. Más velocidad del receptor, justamente como lo que está en la parte superior. V receptor. Lambda. Ok, el asunto es que aquí, hasta aquí, lo que acabo de hacer es que, claro, puedo, ya está la parte de velocidad de sonido sobre esto, es la velocidad propia, es la velocidad sub cero, que es esto que está, o sea, esto que está aquí es esto que está aquí. Así que eso sería V sub cero, o sea, la frecuencia propia, la frecuencia a la cual realmente está emitiendo la fuente. Lo que pasa es que cuando él se mueve hacia la fuente, él va a percibir otra frecuencia, pero eso es porque está alcanzando más rápido los frentes de onda. ¿Ok? Y entonces le parece que la frecuencia es diferente. Pero vamos a ver qué tan diferente es. Entonces aquí quitamos esto, porque sabemos que la velocidad del sonido entre lambda, que es esta que está aquí, es la frecuencia en la cual emite la onda. Este es sub cero. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta aquí se puede hacer algo. Yo podría factorizar con respecto a la frecuencia que emite la señal. Aquí vamos a factorizar. Vamos a ponerlo aquí, pero no importa. No es bueno poner tantas veces la misma cosa, pero yo voy a factorizar de nuevo, solamente por cuestiones de espacio. F sub 0, aquí F sub 0. Aquí un paréntesis, claro, aquí va a ser 1, del lado de acá 1 más división en la parte de arriba, velocidad al cual se desplaza el receptor, quien escucha, V receptor. Creo que dice receptor, creo. Ahora sí, receptor. Y la parte de abajo, lambda. Ahora sería abajo, F sub 0, lambda. F sub 0 y aquí lambda. Lambda sub 0. Esto es lo que está aquí.
porque estoy factorizando por la frecuencia, es que f sub 0 es la que está emitiendo esta fuente. Entonces aquí está, pero desde acá se puede apreciar que la longitud de onda no está cambiando. Es la percepción de la frecuencia la que está cambiando. Y por un efecto relativo, porque se mueve uno y se mueve la onda, y parece que la velocidad de la onda, cuando él intenta medirla, es mayor. La bolita roja que es el receptor. Entonces, claro, aquí esto proviene de acá. Esto que está acá abajo es esto que está aquí. Porque si despejo aquí, consigo lo de abajo. Así que aquí sería, vamos a copiar esto. Entonces aquí sería, bien, en la parte de abajo sería la velocidad del sonido. Ahí está. La velocidad del sonido. ¿Ok? Y podemos detenernos aquí. O sea, este es el primer caso entonces. O sea que la frecuencia que va a percibir, recuerda esta frecuencia percibida por el receptor de movimiento. Frecuencia percibida por el receptor en movimiento. En movimiento hacia la fuente, movimiento hacia la fuente de sonido. Ay, ¿cómo quedó eso? Aquí está. Frecuencia percibida, vamos a quitarle esta. No sé. Aquí está. Esto que está aquí es esto que está aquí. Esta es la frecuencia percibida por el receptor en movimiento hacia la fuente de sonido. Claro, hay que estar claro que esto que está aquí va a ser mayor. Esta cosa es mayor de 1. Lo que está acá adentro es mayor de 1. Voy a escribirlo por ahí. Pues no sé si escribirlo por ahí mejor. Voy a copiar esto y pegarlo acá. No sé si se aprecia. Esto que está aquí es mayor que 1. Más grande que 1. Por ende, eso que la frecuencia percibida va a ser de mayor frecuencia. ¿Ok? Esa es la primera instancia. Como esto que está aquí, bueno, no vamos a ponerle nada. Como esto que está aquí es más grande que 1, sí, porque la velocidad del receptor puede ser menor que la velocidad del sonido, pero esto que está aquí, aunque sea menor, pues, porque puede ser mayor incluso, como es mayor que 1, cuando multiplico aquí, la frecuencia percibida por el receptor lo hace mayor. O sea que si se acerca a una fuente estática, la frecuencia aumenta, la percibida. Ok, entonces en el siguiente caso es lo mismo, solo que ahora él está alejándose de la fuente, que es el caso que está acá. Aquí continúa la simulación, se acerca, ahora está justamente sobre el emisor, ahora se está alejando, ¿no? Y viene que la fuente sigue estática, así que ahí pasa la siguiente situación. Voy a ponerlo acá. Ahora, claro, la fuente se aleja, o sea, se aleja de esa que está aquí, pero el sonido va en la misma dirección, porque el sonido que se está escuchando de este lado también va hacia acá, van en la misma dirección. Si él intenta medir la velocidad del sonido, le parece que es menor. Ahora la velocidad que él percibe es menor. Así que en este caso que está aquí, que el observador alejándose de la fuente, que justamente lo que acabamos de ver, vamos a ponerlo aquí. Él va hacia acá, el receptor, pues quien escucha va hacia acá. Entonces, del lado de acá, también va en el mismo sentido. Entonces, claro, como los dos se están moviendo en el mismo sentido, y aunque sea más rápida la velocidad del sonido, para estos casos que estoy viendo, él, si intenta medir la velocidad del sonido va a aparecer menor, así que ponemos la misma situación. Bueno, podemos sacarlo de acá. Ahora, en el caso de acá, vamos a copiarlo para hacerlo más rápido, y lo pegamos aquí. Ahora no, ahora va a ser una resta. Hay que recordar las condiciones de cinemática. No hay que poner que la dirección vectorial, no. Es que cuando es una situación relativa, cuando él mide el sonido, si el sonido va en la misma dirección, se le está restando la velocidad que él tiene. Así que si él intenta medir la velocidad del sonido, bajo estas condiciones, la fuente de emisión de sonido está fija,
él va a percibir esto. Pero claro, sigue siendo válido lo anterior, ¿no? Esto que está aquí sigue siendo válido. La frecuencia a la cual emite la frecuencia a la cual emite la fuente es esta que está aquí, sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, podemos tomar el mismo camino que el caso anterior. Esto que está aquí, vamos a tomar esto que está aquí. Muy similar, pero no idéntico. Porque claro, él aquí va a percibir, del lado de acá va a percibir, vamos a cubrir eso, porque no quiero que se vea, para que se entienda, aquí, cubrimos esto. Aquí va a ver lo siguiente. Ahora la frecuencia percibida va a ser de nuevo porque la longitud de onda se puede notar que se mantiene igual, la longitud de onda es la misma, porque la fuente no se mueve. Pero ¿qué ocurre? Si él intenta medir la velocidad de la onda, va a ser esta que está aquí, la que está abajo. Va a ser diferente. Pero ahora va a ser esta que está aquí, va a ser la resta. Así que ahora en vez de ser una suma, aquí va a ser una resta. Y miren que pasa la misma situación. La misma situación. Esto que está aquí, pego acá, solo que es negativo. Y esto que está aquí, eso que está ahí, esto que está aquí es esto que está acá. ¿Ve? Entonces aquí, esto lo convierto, como hicimos en antes, voy a pegar aquí. Sí, porque sería la frecuencia a la cual realmente está emitiendo entonces aquí sería F sub 0, F sub 0. ¿Ok? Entonces, claro, factorizo de igual forma que en antes, saco vamos a hacerlo acá para ahorrar espacio, factorizo de igual forma que en antes, saco F sub 0, F sub 0, paréntesis, aquí será un 1, ahora aparecería menos, menos, ¿ok? Entonces aquí sería la velocidad del receptor, velocidad del receptor, velocidad del receptor, velocidad del receptor sobre, como estoy factorizando sería esto, y la lambda está ahí, lambda sub 0. Y claro, esto que está aquí, de nuevo, miren que la única diferencia es el signo, o sea, no hay más, no hay más diferencia. Esto que está aquí es de nuevo esto que está acá. O sea que al final surge lo mismo. Puedo copiar esto, pegarlo aquí. Omito todo esto. Y aquí abajo sería la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Okay. La única diferencia entre vamos a ponerle o sea que en otras palabras, la única diferencia es el signo. Ahí está, ¿ves? Este que está aquí. O sea que en otras palabras, si la fuente de emisión, la fuente de emisión de ondas está quieta, está estática, y el receptor de la señal, pues, de la onda sonora, se dirige hacia la fuente, se acerca a la fuente, así se aprecia la frecuencia. Él intenta medir la frecuencia, él mide esto. La frecuencia que realmente emite el emisor, multiplicado por un factor que es 1 más y el cociente de la velocidad que él va y la velocidad del sonido. Pero cuando lo pasa y va alejándose, miren que estoy en una asociación aquí, a lo largo de. Entonces aquí cuando se aleja de la fuente sigue estática, ¿no? Entonces ahora cuando va a percibir la frecuencia, va a percibir esto que está aquí. Entonces tomamos esto que está aquí, aquí puse mal esto, es movimiento. En frecuencia percibida por el receptor en movimiento hacia el sonido. Entonces aquí vamos a copiar esto y pegarlo acá. Sería frecuencia percibida por el receptor en movimiento alejándose de la fuente de sonido. Alejándose de la fuente de sonido. Ahora en este caso sería ahora sí. Esa es la frecuencia que percibe cuando se aleja de la fuente de sonido. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahí se aprecia perfectamente. No hay que poner ni las cositas esas. Bien. Frecuencia percibida por el receptor en movimiento alejándose de la fuente de sonido. Ahora, en el caso de acá,
Ya vimos los dos casos. Vimos el caso que, vamos a reiniciar esto, que recuerde que esto no es efecto Doppler. O sea, el primer caso, esto que lo mostré es para que se viera. Eso, ahí no hay efecto de nada. Ahí está como primer punto, pero como pasé una introducción. No hay un efecto de nada porque no se mueve ninguno de los dos, así que se percibe la longitud de onda y la frecuencia justamente, y la velocidad de la onda justamente como es porque ambos están estáticas. Aquí empieza el efecto Doppler, cuando por lo menos uno no se mueve. En el primer caso, se mueve, quien escucha se mueve hacia quien emite la onda. ¿Ok? Y en el segundo caso, lo que se percibe cuando quien recibe la señal, escucha, se está alejando de la fuente de onda. Así que esa es la única diferencia entre los dos, lógicamente, es el signo. O sea, yo pudiera generalizar esto poniendo positivo o negativo. Acaso lo haré después, pero se pudiera generalizar así. ¿Ok? Bien, entonces, en el caso siguiente, ahora está estático quien escucha y se mueve quien emite las señales. O sea, que sería esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, aquí sería, tal y como se ve, vamos a pausarlo aquí. Claro, claro, ya mencioné que este es el receptor, es el que está rojo, y eso lo estamos clarito en eso. Este es quien escucha la señal y este es quien le emite. No hay ningún problema ahí. Pero ahora lo que resalta a la vista, güey, es que ahora no tan concéntricas los círculos estos. ¿Por qué? Porque un detalle muy importante. En el momento que se mueve la fuente, aquí se está moviendo la fuente, ¿ok? Pero las ondas también tienen una velocidad. Así que cuando él está emitiendo, está cambiando la longitud de onda porque está emitiendo, o sea, en el mismo momento, pero en una ubicación diferente. O sea, si tuviera estático como el primer caso, que con el primer caso que no se mueve, emite en la frecuencia, una frecuencia fija y la distancia entre cada una de las fuentes de onda es lo mismo. Pero aquí no es igual. Aquí mientras emite se está desplazando. Así que se aprecia que la longitud de onda como que se achata. O sea, ahí la longitud de onda se hace menor. Ahora sí se aprecia que hay una disminución en la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, otro detalle es que la velocidad de la onda debe ser la misma. Bueno, lo siguiente, pues un cálculo sencillo. Ajá. Bien, como por aquí. Muy bien. Entonces, ahora sí no puede decir que la longitud de onda es la misma. La longitud de onda es diferente. Claro, el receptor que va a percibir una longitud de onda diferente. Porque ahora ¿cómo le digo? Hay un aparente cambio de velocidad en la fuente. Bueno, bien sencillo. Sí, sí, sí. Vamos a escribirlo acá. Vamos a hacer esa parte de aquí para dejarlo recalcado, bien recalcado. Vamos a ponerlo aquí en negro. Ahí está. Ok, entonces, okay, aquí está la fuente. La fuente que emite se está desplazando. Ahí está, se está desplazando. Pero la onda también se desplaza. La misma onda también se desplaza, ¿no? Vamos a ver si. Ahora sí. La onda también se desplaza hacia acá. Y ahora el receptor no se mueve. Así que lo primero que va a pasar aquí es que la longitud no va a ser diferente. La longitud no va a ser diferente, así que vamos a escribirlo aquí. La longitud de onda percibida va a ser diferente en un factor. Vamos a ver cómo puedo. Ok, vamos a ver si hay una interpretación para esto, más fácil. Una longitud no aparente va a ser ahora una velocidad de onda aparente sobre, ahí se me fue, creo que está bien. Claro, tiene que seguir emitiendo, como él está quieto, como no se mueve la fuente, el receptor, la fuente tiene que seguir emitiendo a la misma frecuencia. Así que vamos a poner frecuencia sub 0 ahí. Ponemos frecuencia sub 0. Frecuencia sub 0 es la frecuencia que está emitiendo la fuente. Si tuviera estática, por lo menos. O sea, la misma frecuencia. Entonces, aquí diría esto. Aquí. Lambda significa que ahora hay un cambio en la longitud de onda debido al movimiento de esto. Entonces,
Eso podría dejarlo, lo pudieras haber expresado así. La longitud de onda sub cero, longitud de onda sub cero, la que tiene realmente la fuente, ahora es, disculpen, esta no, esta no. A dejarla al lado acá, para no poner eso, serían menos. La longitud de onda aparente, disculpen, la longitud de onda aparente, la longitud de onda aparente, ahora ha disminuido una pequeña fracción. Ese es el detalle, aquí está. Esto que está aquí, vamos a ponerlo mejor así. Ahí está, ha disminuido una pequeña fracción. Ahí está, eso es lo que ha pasado. Una pequeña fracción. Entonces, claro, lo acaba de decir, pero eso tiene que ver con el movimiento de la fuente. Como la fuente se desplaza en la misma dirección que la velocidad del sonido, aquí va a haber entonces una resta, porque se va a percibir una velocidad para él mismo. Si él mismo intenta medir el sonido, él mismo está obstaculizando su medición, el emisor. Así que voy a poner acá abajo lo siguiente. O sea, va a haber una velocidad aparente del sonido, la velocidad aparente del sonido de quien emite. Así sería la velocidad del sonido. Vamos a poner velocidad del sonido. Vamos a suponer que esta es subsónica porque quien emite la fuente no alcanza su propia onda. Así que sería el sonido menos la velocidad ahora, pero de la fuente. O el emisor. Vamos a poner emisor porque vamos a poner emisor. Emisor. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que él está alcanzando, ¿no? O sea, está intentando alcanzar sus propios frentes de onda. O sea, está obstaculizando la generación de los frentes de onda. Si estuviera quieto, se generaran, o sea, se generan la frecuencia que es, pero la distancia concordarán con la que es si estuviera en reposo. Pero como él se mueve, la está alcanzando. Así que va a haber como una velocidad aparente si él mismo intentara medir su propia velocidad de sonido, porque está obstaculizando su propio movimiento. Así que esta velocidad tiene que ser la que está representada acá. Voy a ponerla aquí y va a empezar mejor por ahí, para que se entienda. O sea que va a ser, la frecuencia debe ser la misma porque él tiene que emitir en los mismos intervalos. Quien recibe está quieto, así que él sigue emitiendo en los mismos intervalos de tiempo. La frecuencia sub cero se mantiene. Pero él va a percibir una longitud diferente porque ahora la velocidad está cambiando, la velocidad de emisión. O sea, él achata su longitud de onda debido a la velocidad de la emisión. Así que esto lo voy a meter aquí. Vamos a poner igual. Y la misma situación que era antes. Ahora lo que viene aquí es lo que está representado acá. O sea, ahí sería la velocidad del sonido, velocidad bajo sonido, menos la velocidad del emisor, que en este caso es el que se está moviendo, no el receptor, que sería el emisor. Entonces aquí sería la frecuencia que tiene la fuente. Esa sí no se ve alterada, ya que quien está oyendo no percibe ninguna diferencia. Bueno, sí va a percibir una diferencia, pero sí va a percibir una diferencia, pero no porque le emite diferente ahora la fuente. Sería F y sub 0. Entonces aquí continuamos haciendo este denominador común. Vamos a ponerlo aquí. Ok. A poner esto acá. Vamos a poner negativo aquí. Negativo. Aquí sería la misma situación. Bien, vamos a quitar esto. Sería V emisor. V emisor y aquí la frecuencia F sub 0. ¿Ok? Claro, igual que el caso anterior desde acá, esto es válido, ¿no? Esto sigue siendo válido. Aquí esto sigue siendo válido. Así que la velocidad del sonido sobre la longitud de onda, tal como si estuviera detenido, sería esto que está aquí. Así que puedo despejar aquí y conseguir lambda. Entonces aquí puedo conseguir lambda, pero vamos a ver si puedo. Sí, vamos a ver si mejor consigo la F sub 0. Si mejor cambiamos esto.
No, porque aquí va a llegar a una longitud de onda que va a ser esta que está aquí. El cambio de longitud de onda. La verdad es cómo cambia la frecuencia percibida debido a esta situación. Bueno, ¿cómo será? Vamos a hacerlo más corto para no hacer dar tanta vuelta en eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a, porque si esta que está aquí la apercibida por esta, mejor puede dividir aquí entre la velocidad del sonido, mejor. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a, espera, después que hice esto. Ujú. Voy a hacer lo siguiente, mejor voy a dividir, porque para él la velocidad del sonido es la misma. A él no cambia la velocidad del sonido, cambia lambda. Así que yo voy a hacer una pausa aquí y voy a escribir algo aquí al lado, que sería así. Voy a escribirlo aquí. La frecuencia percibida, va a ser debido a lo siguiente. La velocidad del sonido es la misma. ¿Por qué la misma? Porque él, o sea, él no se está moviendo. Como él no se mueve, y él tampoco, o sea, una vez que el sonido sale del emisor, ya eso no cambia. La velocidad se mantiene. Así que sería velocidad del sonido, V sonido, la velocidad del sonido. Y abajo, ¿quién está cambiando? Que es esta que está aquí, lambda. Esta es la que está cambiando. Se está chatando, digo que él se dirige hacia ella, así que va a poner lambda, la lambda contraída esa. Okay, esto es lo que vamos a poner mejor. Porque es más fácil de entendible así. Entonces, de aquí no me interesa tanto lambda, sino la frecuencia que percibe el receptor, que en este caso está estático. Entonces, vamos a despejar aquí y meter eso aquí. Eso es lo que vamos a hacer mejor. Para que quede en función de la frecuencia que percibe el receptor. Eso vamos a meterlo ahí. Entonces, claro, eso sería. Vamos a copiar esto. Pegar aquí. Y aquí ponemos. Y sería arriba. Velocidad del sonido, V sonido. V sonido. V sonido. Sobre la frecuencia percibida. Ok, listo. Ok. Vamos a tener que factorizar un poco. Divido todo entre la velocidad del sonido. Divido todo entre la velocidad del sonido. Creo que me compliqué aquí un poco. Sí, muy bien, ahí está bien. Vamos a ver si no. Vamos a dividir todo entre la velocidad del sonido. Dividimos todo entre la velocidad del sonido. Entonces, claro, aquí va a quedar 1. 1. Aquí también va a quedar 1. 1. Entonces, acá abajo va a quedar velocidad del sonido, ¿no? Aquí va a ser velocidad del sonido. Aquí, V, sonido. Entonces aquí puedo factorizar entre V. Entre V sub 0, ¿no? Y puedo factorizar entre 1 sobre V sub 0. Sub 0. Acá quedaría entonces 1 menos 1 sobre 1 sub 0. Velocidad del sonido. Ajá, aquí está. Velocidad del emisor. Velocidad del emisor sobre la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Listo. Ok. Sí, porque aquí factoricé. Se ve bien. Voy a copiarlo abajo. Dándole seguimiento.
Listo. Entonces, claro, yo puedo invertir esto, se invierte todo y finalmente queda, si yo lo invierto todo, consigo lo siguiente, vamos a ponerlo, sería, acá sería, la frecuencia percibida sería igual a la frecuencia sub cero, y esto va a quedar al revés. Va a quedar 1 sobre 1 menos la velocidad del emisor, aquí hay otra división, ahí está, vamos para atrás. Vamos a ver aquí, la división, muy bien. Aquí sería la velocidad del emisor, sobre velocidad del sonido, sobre velocidad del sonido. Vamos a poner esto para acá mejor porque me comí todo el espacio. Aquí está. Ok, al invertirlo. Al invertirlo. Al invertirlo. Al invertirlo. Ok, de aquí lo invierto acá. Y al final sale esto. ¿Ok? Entonces, esta es la frecuencia percibida cuando quien se está alejando. Aquí, esta es la frecuencia percibida, igual que el caso anterior. F primado es la frecuencia percibida cuando la fuente se acerca al observador. Entonces, F sub 0 es la frecuencia que realmente está emitiendo si estuviera detenida. ¿Ok? Sí, muy bien. Pero nótese que ahí el asunto fue que se achataron las longitudes de onda porque la fuente va en el mismo sentido que la velocidad del sonido. El sonido y la fuente se van en el mismo sentido. ¿Ok? O sea, aquí está. Entonces, en el caso contrario, que es el que está aquí, bueno, en el sentido en la dirección contraria, ahora pasa por ella, ahora vamos a detenerlo un poquito, como por ahí. ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, el receptor sigue estático, pero ahora hay una diferencia notable. La fuente se aleja así, la fuente se aleja y las longitudes de onda van en sentido opuesto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora se está alejando en sus propias ondas, se está alejando en sus propias ondas. Así que ellos se sumarían. O sea, porque da la impresión de que ahora el sonido fuera más rápido para el punto de vista de él. Sí, porque, bueno, para el punto de vista del receptor le parece que fuera un poquito más rápido, porque es capaz de alcanzar la misma frecuencia. Aquí en este caso la frecuencia es la misma, o sea, él está emitiendo la misma frecuencia. Emite al mismo tiempo los frentes de onda, pero como se está alejando, ahora en ese tiempo ya ha alcanzado más longitud. Así que ahí el tiempo aparenta ser como mayor, o sea que había que sumar la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente. Okay, nótese que entonces va a ser muy similar a lo que se ha hecho anteriormente, porque ahora, en este caso, en el caso anterior, esto que está aquí, la velocidad aparente, es esta que está aquí. Solo que ahora va a ser una suma. Va a ser una suma, porque la velocidad, como se van en direcciones opuestas, aquí vamos a ponerle esto, aquí, un poquito más grande. Hacia aquí se dirige la fuente, hacia el lado derecho, y del lado de acá donde va el receptor se dirige en sentido opuesto. Pero hay que estar claro que la frecuencia que emite, la frecuencia sub cero, pues, a la que emite el emisor, para la redundancia, es el mismo periodo, o sea, emite frente a onda en el mismo periodo, pero como se está alejando, aparente que abarca más longitud en igual tiempo, o sea, aparente que fuera mayor velocidad,
mayor velocidad, por eso digo velocidad aparente. Entonces, otra similitud, claro, ahora lo que va a hacer es una suma de lambda, una lambda superior. Entonces, claro, sigo trayendo los siguientes conceptos. Bueno, vamos a empezar con, no sé si poner frecuencia, porque la frecuencia va a cambiar porque cada cambia la velocidad. Voy a ponerlo en función de la frecuencia para que no pone tanto camino como en el caso anterior. Va a partir del hecho de que la frecuencia va a ser diferente porque la velocidad es diferente. Pero también está cambiando la longitud de onda. Así que ahí vamos a ver cómo se más corto, porque los dos están cambiando. Él va a recibir otra frecuencia porque, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner frecuencia fija porque él está emitiendo una frecuencia fija. Entonces la frecuencia, vamos a ver la longitud de onda. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir de nuevo de aquí mejor. Voy a partir de nuevo de aquí. Voy a partir de aquí. ¿Cómo sería más fácil? Para no hacer tanta cosa como en antes. Que sea más sencillo. Aquí empecé con lambda, después tuve que invertirlo. Pero me tocará empezar igual, para que el lambda ahora va a ser... Bueno, vamos a empezar aquí. Voy a empezar aquí mejor. Después lo invertimos de forma más corta. Voy a tomar el mismo camino en antes. Esto que está aquí. Solo que ahora, como van en sentido opuesto a la fuente y la onda, lo que se aprecia es como si fuera una suma, porque está abarcando en el mismo tiempo, en el mismo periodo, pues, está abarcando más distancia, o sea, que aparenta una velocidad superior. ¿Sí? Entonces, así se aumentaría la longitud de onda. Bien, eso por un lado. Entonces, lo que voy a colocar de lado acá para ir avanzando es directamente una frecuencia aparente. Y está aquí. Porque la persona que está oyendo se supone que el sonido no puede cambiar. En el aire no puede cambiar su velocidad. Esa es la realidad. Esto que está aquí, ¿ve? Porque si esto es o sea, aire a más o menos 25 grados y una atmósfera de presión, la velocidad del sonido se va a mantener en 340 metros por segundo. Entonces, esto que está aquí, vamos a insertarlo directamente antes de seguir avanzando. Vamos a introducir eso. Bueno, esa lambda vamos a meterla aquí mejor. Esa lambda vamos a meterla aquí. Vamos a reemplazar y meter eso ahí. Será más sencillo. Entonces aquí sería, vamos a copiar esto. Bien, ¿cómo sería? Bueno, vamos a borrar esto. Bien. En la parte de arriba, la velocidad del sonido. Justamente como en antes, velocidad del sonido. Y en la parte de abajo, ahora va a ser frecuencia percibida por el receptor. Que eso sí sufre cambios reales. Se está percibiendo cambios reales para la frecuencia percibida. Pero la velocidad del sonido no puede cambiar. ¿Ok? Entonces, claro, ahora tengo estos dos. Yo te puse esto aquí. Oye, no sé por qué puse esto aquí. Lambda lo puse aquí. Ajá. Bueno, esto voy a cambiarlo porque esto ya sabemos que esto que está aquí es lo que está arriba. ¿Ok? Entonces voy a poner una flecha, un caminito ahí para que se vea qué fue lo que hice. Esta lambda se metió aquí. Eso fue lo que hizo. Por eso fue que llegué al lado de allá. Eso fue todo lo que... Este lado derecho se mantuvo y nomás metí eso ahí. Despejé y metí eso ahí. Muy bien. Entonces aquí continúo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir... Bueno, primero el factor común. El denominador común. Sería del lado allá. Bueno, vamos a ponerlo rápido. Arriba velocidad del sonido. Voy a poner velocidad del emisor. Emisor. Bueno, vamos a poner velocidad del sonido sobre frecuencia sub 0. F sub 0 más la velocidad del emisor. Bueno, aquí igual velocidad F sub 0. En la parte de arriba, la velocidad del emisor. Listo. Ahí está, porque ahí nada más quise el denominador común. Entonces, ahora sí puedo pasar directamente a esto. Me salto este paso que ya lo hice. El asunto es el álgebra.
Ahora divido todo entre el sonido, entre la velocidad del sonido, pues divido todo entre la velocidad del sonido. Con eso se consigue. Voy a poner un poquito más alto porque no sé, porque en el caso anterior que se acabó el espacio. Al dividir sobre la velocidad del sonido, aquí sería 1, aquí también sería 1, también sería 1, y abajo quedaría aquí velocidad del sonido. V, sonido. Factorizo por puedo factorizar aquí mismo, hacerlo que te pega, no importa. Factorizo sobre V sub 0, digo F sub 0, F sub 0. Ahora sería 1 más, en el caso anterior, nótese que hasta ahí todo era negativo, todo era negativo. Ahora, aquí va a ser más velocidad del emisor, que es la que se está moviendo, sobre la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. ¿Ok? O sea que eso quedaría. Listo. Claro, igual que el caso anterior se invierte. Cuando invierto, esto que está aquí, voy a conseguir exactamente lo mismo, solo que con signo negativo. O sea, hacer esto que está aquí, ¿ven? Hacer esto que está aquí, vamos a copiarlo, va a ganar tiempo, y lo pegamos aquí. Ok, esto que está aquí es positivo. Aquí está. Ahora la frecuencia aparente va a ser de este estilo. Claro, hay un detalle muy importante que se puede apreciar aquí. Pues. Cuando se acerca la fuente, ahora el factor que está aquí, ahora no es igual que el caso en antes. Ahora esto que está aquí va a ser, va a aumentar. La frecuencia va a aumentar. Sí, porque esto que está aquí, vamos a tomarlo de acá. Vamos a tomarlo de acá, pues sí podemos. Vamos a tomar esto que está aquí. Vamos a ponerlo por aquí y decir lo siguiente. Esto que está aquí va a ser mayor que 1. Seguro mayor que 1. Déjame revisar. Vamos a ver, sí, porque a la parte de abajo va a ser una resta. Aunque la velocidad de sonido sea mayor que la velocidad del emisor, va a salir un número. Puede ser 0 punto algo, pero no va a ser mayor que 1 en este caso, que es subsónico. Entonces, claro, 1 dividido entre un número menor de 1 va a ser mayor que el número 1. Como esto es más grande que el número 1, quiere decir que la frecuencia percibida aquí va a ser más grande. La frecuencia percibida aquí va a ser más grande. Pero miren que es diferente en el caso de acá. En el caso de acá, ahora va a ser un número menor de 1, porque justamente el caso de acá, aquí está ahora, este factor ahora, porque ahora va a ser positivo aquí, positivo acá, ahora va a ser menor de 1. Disculpen, menor de 1. Eso quiere decir que cuando una fuente de sonido se acerca a un receptor estático, la frecuencia que percibe es más grande que la frecuencia que realmente está emitiendo la fuente. Pero cuando pasa y se está alejando, ahora la frecuencia percibida por el receptor, voy a poner esto que tengo que poner un fondo, ahí está. Bien. Ahora, en el caso de acá, él va a escuchar una frecuencia menor que la frecuencia que realmente está emitiendo el receptor si se aleja de ella. Porque esto que aquí va a ser menor de 1. Porque claro, la velocidad son cosas positivas, en este caso, valores positivos, y esto va a ser mayor de 1. ¿Ok? Pero claro, se puede generalizar ahora. Podemos tomar, vamos a generalizar. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Este ejemplo que está aquí. Ya para culminar estos 4 ejemplos. En el primero, vamos a poner esto aquí. Listo. Ejemplo 1. Un observador se mueve a una velocidad de 42 metros por segundo hacia un emisor de sonido en reposo. Entonces ponemos justamente los casos anteriores. Entonces aquí ponemos en una bolita negra
Quita la bola negra, la bolita negra ahí. Entonces él está emitiendo sonido. Vamos a quitarle esto ahora. A poner, ahí está emitiendo, vamos a poner así si se puede. Bueno, lo que se pueda. Bueno, no podemos moverlo bien porque después va a parecer que se está moviendo. ¿No? Bueno, ahí me salió un poquito mal, pero la cosa es que él está emitiendo sonido. Emitiendo sonido en todas direcciones. Entonces, la fuente es quien se acerca ahora, emitiendo su sonido. El sonido va para acá. El sonido se está emitiendo así. ¿No? Ahí va el sonido. Ahí está el sonido emitiéndose. Entonces, ahora el emisor está en reposo, pero el observador se mueve. Ahora el observador, que es en este caso el observador sería quien escucha. Ahora aquí está quien escucha. Entonces, quien escucha se mueve hacia allá. Ahora él se mueve hacia allá. ¿Sí? Él se mueve hacia allá. Entonces, aquí la frecuencia de emisión son los 440. Él emite en 440, hacia allá va 42 metros por segundo. Entonces, aquí él está emitiendo en 440 Hz. Y acá él va a 42 metros por segundo. No puse la precisión, pero bueno, ahí se tienen que entender. Él emite esta frecuencia en el fondo blanco, sin marco. Y aquí, listo. Esa es la situación. Entonces, claro, la velocidad del sonido es 340 metros bajo estas condiciones, pues esa es la velocidad del sonido. Entonces, vamos a poner aquí los valores conocidos. Entonces, ¿qué sería? Velocidad, aquí sería velocidad del receptor. Velocidad del receptor es 42 metros por segundo. ¿Ok? Obviamente voy a hacerlo más rápido. La velocidad del sonido, ya bajo estas condiciones, o sea, aquí en la biosfera, a nivel del mar, más bien a nivel del mar, no a la biosfera, a nivel del mar, disculpen, que hay más o menos una atmósfera de presión y la temperatura promedio media puede ser 25 grados centígrados, el sonido se desplaza a 340 metros por segundo. O sea que si la presión aumenta, la velocidad del sonido es superior. O sea que depende de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces aquí está. Y la velocidad del sonido. Ahí están esos dos parámetros. Entonces la frecuencia sub cero es la frecuencia que se está emitiendo. Aquí está la frecuencia que emite la fuente. Entonces esa es la frecuencia que realmente se está emitiendo. Así que aquí sería F sub cero. Aquí sería F sub cero, la que se está emitiendo realmente, es 440 Hz. Esa es la frecuencia que realmente se está emitiendo ahí. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué frecuencia percibe el si él es el que se está desplazando? Miren que no se desplaza la fuente, sino aquí intento decir que se desplaza es la onda. La onda es la que se desplaza. ¿Ok? Entonces, la pregunta, claro, la pregunta ahí es, bueno, ¿qué frecuencia? No, pero vamos a poner esto aquí. ¿Qué frecuencia se percibe? Esa es la pregunta. ¿Qué frecuencia se percibe? La frecuencia percibida. Vamos a ver un poquito todo esto, vamos a hacer los cálculos de lado allá. Este es el asunto. Entonces, claro, 440 Hz, yo aquí tengo aquí un simulador para poder ver este. 440 Hz, vamos a poner aquí 440 Hz. Se podrá mover aquí. 440. Vamos a escuchar primero 440 Hz. Esos son 440 Hz. Esa es la frecuencia que emite esta fuente. Entonces, vamos a agarrar la ecuación más adecuada es la primera. Que aquí está el observador, o sea, quien escucha, acercándose a una fuente estática. Entonces, aquí tomamos directamente esta fórmula, copiamos y la pegamos en el ejemplo 1, que es esta que está aquí.
Pegamos ahí y solamente metemos los valores. Así es sencillo. Entonces aquí la frecuencia que emite realmente la onda es 440 Hz. La velocidad del receptor a la cual se desplaza el objeto es 42 metros por segundo. Bueno, estoy quitando lo de la precisión. La velocidad del sonido bajo estas condiciones es 340 metros por segundo. Vamos a hacer cálculo matemático. ¿Cuánto sería eso? Disculpa que me exceda, pero ahora mismo termino. Bien, sería entonces 42 dividido entre 340. Miren que 42 metros por segundo es un 12% de la velocidad del sonido. O sea, es pequeño, pero considerable va a hacer un pequeño cambio de frecuencia. Entonces, ese valor, esa división, le sumo 1 y posteriormente lo multiplico por 440, que es la frecuencia que emite se dice que son 494, bueno, 0.35 Hz. Esa es la frecuencia que percibirá, que percibe, esta frecuencia que está aquí es la que percibe la persona que se mueve. O sea, le parece que es esta frecuencia cuando va a poner ahora esa frecuencia allá. Disculpen. Claro, dijimos que esta es la que emite realmente la fuente. Entonces, la que emite la persona es esta que está aquí más o menos. Una frecuencia levemente mayor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es el ejemplo ese, que está quieto la fuente, se mueve el observador hacia ella. Siguiente ejemplo. Dice ejemplo 2, referente al problema 1, que acabamos de ver. ¿Qué frecuencia percibirá cuando se aleje de este emisor? Bueno, entonces, la fase sería, vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a copiar todo lo que se pueda, para no dibujar tanto. Ahora lo pegamos aquí. Claro, aquí sería ahora, vamos a poner, vamos a quitar esto. Entonces ahora esto que está aquí viene para el lado de acá. Ahora se está alejando de la fuente. La fuente no emite. Ahí está. Ahí está. Ahora, claro, el sonido sigue irradiándose en toda dirección isotrópica. Entonces ahora, ¿qué frecuencia percibe él si se está alejando de la fuente? Entonces hay que agarrar el caso, a ver, este que está aquí. No, este que está aquí. Que está observador alejándose de una fuente. Entonces la fuente está estática, ahora eso se aleja. Entonces directamente tomo esta fórmula. Tomo esta fórmula, creo que es este problema, y hago este procedimiento. O sea que la fórmula está lista. Vamos a ver. Entonces ahora, claro, introducimos los mismos valores, la única diferencia es el signo ahora. Aquí sería 440 Hz de frecuencia que emite la fuente esa. Y las mismas condiciones, la velocidad de movimiento del receptor es 41 metros por segundo, la velocidad de sonido a nivel del mar es más o menos 340 metros por segundo. 140 metros por segundo, ¿no? Vamos a ver si no me equivoqué en un cálculo. Muy bien. Entonces acá, ya entonces lo siguiente sería multiplicar simplemente, digo, hacer las operaciones aritméticas. Y sería entonces, vamos a multiplicar entonces, ya lo hicimos en antes, 42 sobre 340. Ajá, entonces 1 menos esa cantidad. Ahora a 440 multiplicado por esa cantidad. Va a ser ahora 385.64 Hz. Esa es la frecuencia percibida por el receptor si se está alejando de la fuente. Entonces, o sea que va a ser esto que está aquí es lo que se percibe acá. Aquí esa es la frecuencia que percibe.
Entonces, que sería acá, vamos a poner el simulador, aquí. Ahora va a ser 300, ajá, 300, vamos a escribirlo aquí, 385, voy a poner punto, no sé, punto 64. Ajá, 385, punto 64. Recuerden que él estaba, era en 340, escuchamos ahí. Bueno, no sé si puedo abrir otra acá para, no sé si está. Ahora, vamos a ver si acá puedo ponerlo. O sea que en otras palabras, la fuente emite así y cuando se aleja de la fuente escucha esto. O sea, menor frecuencia porque se está alejando. Ahora, penúltimo problema, el que está acá, problema número 3, dice, en base al problema 1, ¿qué frecuencia percibirá el receptor si quien se mueve acercándose es el emisor y no el receptor? O sea que la única diferencia es que ahora es como si fuera el caso, vamos a copiar la imagen esa. Sí, porque ahora quien se está acercando es el emisor, no el receptor, así que vamos a copiar. Aquí tengo una imagen de eso. Y vamos a copiar esto que está aquí. Una imagen grande. Aquí está. Este que está aquí. Como será más o menos esto que está aquí, lo que pusimos en antes. Ok, vamos a ponerlo aquí. O sea, en este caso, como el ejemplo este que está aquí, ahora de nuevo emite 440 Hz. Aquí está emitiendo a 440 Hz de nuevo. Y serían 440 Hz. Voy a poner aquí. Él emite a 440 Hz. Relleno blanco, este que está aquí. Ahora, quien se mueve es este que está aquí. Este se queda fijo. Al Heli, quien se mueve. A la misma velocidad, a los 42 metros por segundo. Así que aquí sería 42 metros por segundo. Esa es la velocidad que se desplaza él. ¿Ok? Claro, ese sonido es la misma. Así que, como está fijo este que está aquí, vamos a tomar la siguiente fórmula. Creo que es esta misma que está aquí. Que es esta fórmula. Cuando la fuente se acerca al observador, así que tomamos esta que está aquí, copiar, pegar. Esa fórmula. Entonces, aquí vamos a poner los valores. Esta sería la frecuencia percibida por él, que es la frecuencia que percibe él. ¿A qué frecuencia percibe él? Eso es lo que se quiere saber. Eso es lo que dice. ¿Qué frecuencia percibe él? Eso es lo que se quiere saber. Entonces aquí sería, de nuevo, 440 Hz. Y ahora la velocidad del emisor, ya sabemos que son 42 metros por segundo. La velocidad del sonido a nivel del mar, 340 metros por segundo. Y hagamos entonces el cálculo matemático, que sería, la misma van a tener 42 sobre 340, 1 menos eso, muy bien. Ahora 1 sobre esa cantidad que acaba de salir, muy bien. Ahora esa cantidad multiplicada por 440 Hz. Ahora va a dar, vamos a quitar todo esto que está aquí, 502.01 Hz. ¿Ok? Quiere decir que esa es la frecuencia percibida por el receptor estático. O sea, aquí, esa es la frecuencia que él percibe. Déjame verificar para no, si no me equivoqué en algo. Si se la, acercándose.
sería, déjame ver si es cierto, que no me equivoqué en nada. Ahí se está, no, ahí se está acercando. Muy bien. 42 entre 340, muy bien. Muy bien. 1 menos eso será 1 sobre lo anterior. Muy bien. Ahora 440 multiplicado por esa cantidad. O sea, la operación es mostrada ahí. Solamente estoy rectificando. 502. Así que, en otras palabras, de nuevo, la fuente está emitiendo con 440. Entonces, 440. Ahora, debido a que se acerca esa fuente, ahora aquí el valor es, la frecuencia percibida por el receptor estático sería 502, bueno, 0.01, a ver si eso funciona ahí. Esa es la frecuencia que percibe el receptor. Esa es la frecuencia que suena ahí, es la que percibe este receptor, porque se acerca a la fuente. Ahora, en el último caso ya, para culminar la clase de hoy, vamos a parar esto. En la última, en tu problema sería, ya el ejemplo 4, en base al problema 1 que se vio antes, ¿qué frecuencia percibirá el receptor si quien se mueve, o sea, alejándose ahora en este caso, es el emisor y no el receptor? O sea, el caso que vimos este que está aquí, en el cual el emisor de ondas se está alejando del receptor. El receptor es estático. Mire que esto lo puse a lo largo de un eje solamente. Después veremos cuando está por acá, no a lo largo del eje de movimiento de la velocidad del sonido. Entonces, aquí tomo directamente la fórmula. La única diferencia apreciable va a ser el signo. Como aquí. Hace esto porque, claro, voy a poner la imagen. Hace el caso cuando ahora la fuente se aleja. Aquí está la fuente. Aquí está la fuente, se aleja. Y las mismas condiciones. La fuente emite. Bueno, a ver si puedo copiar este. Y este. Vamos a ver si puedo pegarlo aquí. Perfecto. Aquí está. Emite esta misma frecuencia de antes, pero ahora se desplaza hacia la derecha, alejándose del receptor, quien escucha. Pero quien escucha, como hemos visto, en estos casos, solamente los primeros, está estático en este caso. Y el otro era lo contrario, o está estático la fuente o está estático el receptor. Después veremos los casos en que los ambos se mueven. Pues entonces aquí, simplemente cuestión de meter los valores en la fórmula. Ahí está, eso es lo que se quiere saber. ¿Qué frecuencia percibe él? Pues entonces vamos a tomar esto que está aquí. Listo, o sea, aquí, de nuevo 440 Hz de frecuencia escuchada. Y lo mismo, la velocidad del emisor, es la que se está moviendo ahora, 42 metros por segundo. Velocidad del sonido a nivel del mar, 340 metros por segundo. ¿Ok? Claro, entonces todo esto sería, vamos a copiar, ya para culminar. Vamos a ver, sería entonces, de nuevo 42 entre 340. Después ahora 1 más eso, más ese cociente. Ahora 1 sobre ese cociente, 1 sobre ese cociente. Ahora lo que salió dentro del paréntesis, multiplicado por la frecuencia que realmente está emitiendo la fuente, es la frecuencia cual emite la fuente, pues. Dice que son 391, bueno, no varió tanto, 391. Bueno, sí varió un poco en comparación con la anterior. 391.62 Hz. Fue el Hz aquí. Hertz. ¿Okay? O sea que en otras palabras, vamos acá al simulador de sonidos. Entonces, de nuevo, esa es la frecuencia que emite realmente la fuente. Entonces, el receptor, ahora él está quieto, pero la fuente de sonido se aleja de él. Y como se aleja de él, ahora
la frecuencia percibida por el receptor es 391.62 Hz. Vamos a escuchar cuánto es eso. Claro, evidentemente es una frecuencia menor. Se escucha como un tono más grave, más, no tan agudo, menos agudo, pues. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo. Disculpe por pasarme casi media hora.